Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos hoy con Manuel Bengolea, socio y director de WOC Research, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura económica y financiera en el mercado chileno. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, y ustedes, muy buenas tardes. Bien, bien. Manuel, bueno, la coyuntura está dada por lo que es el plan de reconstrucción por el terremoto. Las medidas que se van a implementar, ¿hacia dónde deberían apuntar a tu juicio estas medidas? A ver, estas medidas son bastante complicadas porque la magnitud del terremoto fue amplia. Por lo que estoy viendo, yo creo que aquí están de alguna manera sopesando dos medidas, una que son las económicas y la otra son las medidas políticas, porque cualquier medida económica de reconstrucción debe pasar por el Senado, y para pasar por el Senado uno tiene que más o menos cumplir con las sensibilidades políticas que hay al interior del Senado. Desde el punto de vista económico, que es mi materia, a mí me parece que por lo menos lo que se ha insinuado hasta el momento, porque no se tiene un plan concreto, me parece sumamente adecuado. Chile tiene la plata para reconstruirse. El problema no es la plata, sino es que cómo y de dónde provienen los recursos para la reconstrucción. Yo creo que pretender traer todo del exterior es altamente inconveniente por el impacto que tendría en el tipo de cambio. En este minuto necesitamos un tipo de cambio alto, porque un tipo de cambio alto mejora la productividad de las compañías, genera más empleo. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo en este momento de alterar los equilibrios en esa parte. Por lo tanto, yo diría que, como te digo, lo que se sabe o lo que se insinúa de lo que va a ser el proyecto del presidente Piñera, hasta el momento me ha parecido adecuado. Pagan las empresas grandes con un incremento de los impuestos, la disposición de activos no prescindibles que tiene el Estado, endeudamiento en el exterior, que yo creo que las condiciones para Chile van a ser tremendamente óptimas, redireccionar, y esto lo digo y es súper importante porque esto va a generar algún grado de fricción política, redireccionar el gasto al interior. Es ridículo nosotros que tengamos en el Transantiago un déficit todos los meses cuando los santiaguinos debiesen pagar por su transporte y debiesen pagar lo que cuesta. Si fue bien o mal diseñado, eso ya es historia, pero no podemos estar gente que vive fuera de Santiago pagando impuestos para que los santiaguinos tengan transporte público. Eso es ridículo. Y yo creo que también es importante que de una vez por todas el gobierno toque el tema de pasar a la bolsa. Y digo pasar a la bolsa no significa vender, ¿cierto? Pasar a la bolsa un porcentaje de Codelco, un porcentaje chico, 5, 10%. El Estado seguiría controlando Codelco, el Estado seguiría siendo dueño de Codelco, pero un 10% de flotación de Codelco tiene dos salidas positivas. La primera de ellas es que es una fuente muy importante recurso. ¿Cuánto más o menos podría estar valorizado? Yo calculo que el valor de Codelco, si estuviese en bolsa, debiese ser alrededor de 50.000 millones de dólares, por lo tanto un 10% serían 5.000 millones de dólares. Y tendría el beneficio adicional de que le haría más transparencia a Codelco, lo cual es súper bueno desde cualquier punto de vista. Y eso, digamos, es una fuente importante de recursos y son recursos internos. La gracia de esto es levantar los recursos acá adentro para que no afectemos la trayectoria del tipo de cambio, que es muy relevante para la generación de puestos de trabajo. El problema es que se contrapone ahí lo que tú señalas, lo político con lo económico. Sí, claramente aquí hay en términos de política, nosotros sabemos que la concertación, por lo menos así lo he manifestado, es contraria a ver, yo quiero dejar en claro que privatizar Codelco es inviable. No solamente es inviable, yo no creo que aporte mucho, digamos, y privatizar Codelco significa que otros serían los gestores, entes privados. No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de un muy pequeño porcentaje de Codelco ponerlo en la bolsa. Obviamente esa es una estrategia que en el sector de la concertación ampliamente resistida, pero yo creo que el esfuerzo de la reconstrucción requiere, ¿no es cierto?, requiere de alguna manera que todos sean algo. Claramente el sector empresarial se resistía totalmente a una subida de impuestos y hoy día vemos que sus declaraciones son más o menos proclives a decir, ok, todos tenemos que asumir un costo en la reconstrucción, nosotros los grandes empresarios, estoy hablando por ellos, claro, no es porque yo sea gran empresario, debemos aportar con nuestra parte y eso es aceptar una subida de impuestos. Y yo creo que aquellos que son diputados y senadores que están en la concertación deberán aceptar que un 10% de Codelco flote en la bolsa, porque la verdad que no significa desprenderse de la compañía, no significa privatizar la compañía, sino que significa que el gobierno necesita recursos y recursos que están ahí. Y por lo más, yo creo que hay muchos
entes que tienen excedente de fondos que estarían dispuestos a invertir en Codelco, como las AFP, por ejemplo. Y eso seguiría estando en manos de los trabajadores, solamente que por una alternativa diferente, pero siguen estando en manos de los trabajadores. Perfecto. Te llevo al plano financiero, de inversiones. ¿Qué activos se ven atractivos? ¿Habría que sobreponderar un poco lo que es Estados Unidos, dado las señales económicas que se han estado dando? Quizás disminuir en Europa. ¿Qué pasa con Chile? A ver, vamos a hacer una asignación de activos más o menos globales. Partamos por los que no nos gustan, porque después nos podemos dedicar a los que nos gustan con mayor extensión. A mí no me gusta ni Europa ni Japón. Yo creo que tienen un problema endémico de estructura. Son países que no permiten la destrucción del capital. La destrucción del capital es buena porque permite que los malos salgan, ¿no es cierto? Y se genere riqueza por otra parte, riqueza nueva con ideas nuevas, que es algo que Estados Unidos sí permite. Por lo tanto, yo dejaría Europa y Japón fuera de este escenario. Latinoamérica me sigue gustando, y yo diría que la novedad dentro de Latinoamérica es México. México está entrando en la pantalla de muchos inversionistas. A mí me gusta porque es una jugada cercana al consumo americano. Ya voy a explicar con mayor detalle. Yo diría que los países asiáticos me siguen gustando, y los países de Europa del Este contados por los dedos de las manos, sobre todo aquellos que son productores de bienes básicos. Pero yo diría que la mayor novedad es Estados Unidos. Estados Unidos ha demostrado tener una capacidad de recuperación que es un poquito mejor a lo que el mundo esperaba. El consumidor americano debiese empezar a despertar. El empleo en Estados Unidos está recuperando muy lentamente, pero a pesar de esa lentitud es mejor a la que el mercado esperaba, por lo tanto son buenas noticias. Y si Estados Unidos se recupera, ¿no es cierto? El consumidor se va a recuperar. Yo creo que el jugar en el consumo americano es una buena idea, y en ese sentido el consumo mexicano o México es una visión apalancada en la recuperación del consumo americano. Para aquellos que gustan de mayor riesgo, esa es una alternativa bastante buena. Ok, gracias Manuel. Gracias a ustedes. Manuel Bengolea, socio y director de WAC Research, analizando lo que podría ser el plan de reconstrucción del país después del terremoto, y también entregando algunas alternativas de inversión bastante importantes. Buenas tardes.